queremos que el Señor aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios bíblicos son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Y decíamos que estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, que habla de las tentaciones de Jesús. Y estamos terminando de hablar de la última tentación, donde Satanás le ofrece todas las riquezas del mundo a Jesús. Y claro, por supuesto, él la rechaza. Y decíamos que por eso, después de su obediencia hasta la muerte, Jesús ciertamente va a recibir el poder que aquí se le ofrece, pero de manos de Dios Padre. Según él mismo dirá, a mí ha sido dado todo poder en el cielo y sobre la tierra. Lo dijo en Mateo capítulo 28. Hermanos, pero para esto no tiene que doblegarse ante Satanás, aquel padre de la mentira, sino que tiene que atar al solo Dios de la verdad. La respuesta de Jesús se cita en Deuteronomio capítulo 6, donde se refiere al episodio del becerro de oro que Israel había adorado en el desierto, como está descrito en Éxodo capítulo 32. Tal vez con esto Jesús alude a la gran tentación de muchos hombres de hacer del poder humano, ya sea político, ya sea técnico, ya sea científico o lo que fuere, el ídolo de su vida y la panacea para resolverlo todo. Pero, hermano Jesús, hermano que me escuchas, pero Jesús, al ponerle
su apártate, Satanás, nos refiere a lo que Dios dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son los vuestros. Pues así como el cielo se levanta sobre la tierra, así mis pensamientos sobre los vuestros, mis caminos sobre los vuestros, como lo dice Isaías capítulo 55. Por eso, hermano que me escuchas, el camino en que Dios piensa instaurar su reino nos queda un misterio, y nuestra mayor tentación puede ser que tratemos de imponerle a Él nuestro criterio y nuestros métodos. Pero lo estimable de los hombres es abominable a Dios, como lo dice Lucas capítulo 16. Vayamos ahora al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17, donde se lee: cuando oyó que Juan había sido entregado, Jesús se retiró a Galilea, dejando Nazaret. Vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo de Isaías: tierra de Zebulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en las tinieblas ha visto una gran luz, y para los que habitaban en la región tenebrosa de la muerte, ha brillado una gran luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Hermanos, acabamos de leer que dice: el reino de los cielos ha llegado. Así suena la proclama de Jesús. Al ser vencido Satanás, llega el reino de Dios. Existe una contraposición entre los reinos programados por el enemigo y el que quiere el Señor. Es la misma que existe entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios. Los reinos de la tierra son los de Adán, que pone como principio de vida los propios temores y los realizan. El reino de los cielos es Jesús, que tiene como principio el Padre de todo y su palabra. Hermanos, el pasaje marca el paso entre la actividad del precursor y la del Mesías. Después de su retiro en el desierto y el arresto de Juan el Bautista, Jesús vuelve a Galilea, pero no va a su pueblo, sino que va a Cafarnaúm. El comienzo de su misterio es visto como la salida del sol, como la aurora del nuevo día. En el verso número 12 se dice que Juan el Bautista había sido entregado. Anticipa y prefigura el destino de su Señor. Es profeta no solo con la palabra, sino también con la vida. Jesús se retira de Judea y va a Galilea para no acabar de inmediato como Juan el Bautista. Y desde allí comienza su ministerio que lo llevará a Jerusalén. En el versículo 13 dice que Jesús va a Cafarnaúm, que va a ser su segunda patria. Hermanos, se trata de un importante centro a orillas del lago de Tiberias, una buena vía de comunicación
y más conveniente para su ministerio. En los versículos 14 al 16, Mateo responde a la objeción de quien sabe que el Mesías viene de Judá, mostrando que su huida táctica es el cumplimiento de la profecía de Isaías, que había previsto el surgir de la luz precisamente en la Galilea de los paganos, la Galilea de los gentiles. Hermanos, el reino es visto como luz que vence las tinieblas y la muerte. El versículo 17 es la proclama de Jesús, idéntica a la del Juan el Bautista. Lo que antes había sido preparación, ahora es realización. La conversación es la puerta de ingreso en el reino, más allá de cualquier pertenencia religiosa. El resto del Evangelio, a través de los hechos y de los dichos de Jesús, mostrará el camino de la vida nueva del reino. Hermanos, Jesús es la luz prometida a Israel y por medio de él a todos los creyentes. En él se realiza el paso de nuestra noche al día de Dios, de la muerte a la vida, de los diferentes reinos de la tierra que matan, al único reino de los cielos que hace vivir. La iglesia tiene en Israel su raíz santa, como lo anuncia el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 9. La inserción en ella no viene de pertenencia de carne, sino de la conversión al Señor. Y el versículo 12 dice: Juan había sido entregado. Hermanos, Juan el Bautista no es arrestado. Su testimonio no se detiene aún más. Llega a su destino al convertirse en martirio. En efecto, hermano que me escuchas, es entregado como Jesús. Esta palabra indica tanto la acción de los hombres que entregan al Hijo del Hombre, como la del Padre que lo entrega a nosotros los creyentes, como la de Jesús que se entrega en las manos de los hermanos, al igual que en las del Padre. Grande es la majestad de Dios. Asume nuestra acción negativa para volverla positiva, respetando nuestra voluntad de hacer el mal, sin agregar nada más. Realiza en ella su libertad de entregarse, con el único acto con el que nosotros le quitamos la vida. Él nos da su vida. Es nuestro hurto. Él se entrega. Por eso, la historia de todos modos ya no tiene un éxito positivo, como lo dice Romanos, capítulo 8. Con su final, hermano que me escuchas, Juan el Bautista no es destruido, sino que logra su finalidad. Se convierte en testigo con la vida,
de lo que antes había dicho con la palabra. El mártir no muere, sino que es sacrificado. Así recuerda también con su muerte que aquello para lo cual vive vale la vida. Cristo es precedido y será seguido por una nube de testigos de la fe, como lo anuncia Hebreos capítulo 12. Y dice la Escritura, se retiró a Galilea. Hermanos, Jesús pasa del desierto de Judá a Galilea. Allí comienza su ministerio, que terminará en Jerusalén. La entrega del Bautista marca un inicio, o marca el inicio, ese reino que se realizará en la cruz. Se cumple y se difunde con la persecución, como está relatado en Hechos capítulo 8. Y el versículo 13 dice, dejando Nazaret. Hermanos, así es como Mateo llama Nazaret. Es el lugar donde el nazareno hasta ahora ha llevado su vida. Allí volverá. Lo anuncia Mateo capítulo 13. Y dice la Escritura que vino a residir a Cafarnaúm junto al mar. Cafarnaúm, a orillas del lago de Galilea, denominado mar. Es el centro de la actividad de Jesús antes de la crisis Galilea. Está situada en un lugar fértil y llano, rico en aldeas, la más pequeña de las cuales cuenta con 15,000 habitantes, nos dice Flavio Josefo, famoso historiador judío que adopta la nacionalidad romana. Con una exageración evidente y pueblerina, la ciudad viene a ser la segunda patria de Jesús, donde reúne a sus discípulos y permanece allí hasta su viaje a Jerusalén, como lo dice Mateo capítulo 19. En el territorio de Zabulón y Naftalí, dice la Escritura, son los dos hijos de Jacob que se instalaron en esa región. Allí nació el movimiento mesiánico de los celotes, que en gran parte eran todos galileos. El término Galileo había llegado a ser sinónimo de subversivo. Y el versículo 14 nos dice, para que se cumpliera el oráculo de Isaías. Isaías capítulo 8, por supuesto, ahí lo podrán leer. El desplazamiento de Jesús, que él realizó por razones de prudencia, responde a un designio providencial. Lo que podía parecer una huida es el cumplimiento de la profecía de Isaías, el cual había hablado de la liberación de esta tierra, ocupada por Teglasar III en el año 733 antes de Cristo. Lo que aconteció entonces es la profecía de lo que se cumple con el con el ministerio de Jesús. Y el versículo 15 dice, la Galilea de los gentiles
Hermanos, los gentiles son los paganos. La Galilea, lugar de comercio y encrucijada entre pueblos, fuera de la ortodoxia de Judea y del control del templo de Jerusalén, zona de confín llena de paganos, sirve como fuente natural entre Israel y el resto del mundo. Es el lugar ideal de difusión de la fe mesiánica, que a partir de los judíos se extiende a todos nosotros los creyentes. Hermanos, Galilea tiene para Mateo, que es judío cristiano, el mismo valor teológico que tiene el camino hacia Jerusalén para Lucas, cristiano de origen pagano. El judío se dirige a las gentes a Judea, como lo anuncia el Salmo 87, porque la salvación es para todos nosotros los creyentes. Y el versículo 16 dice: el pueblo que habitaba en tinieblas. Hermanos, en la profecía de Isaías se habla de galileos bajo la operación de la esclavitud. Vienen a ser figura de todos los hijos de Adán, tanto hebreos como no hebreos, los cuales con ley o sin ella son esclavos del mal y carecen de la gloria de Dios, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 3. A todos se les ofrece la luz. Las tinieblas son el caos primordial del cual Dios creó el cosmos con su palabra. Son oscuridad de Egipto, del cual Dios hizo salir hacia la luz de la libertad a su pueblo. El mal hizo retroceder la creación hacia las tinieblas. Ahora, la palabra de Jesús la vuelve a llevar a la vida. Una gran luz, dice la Escritura. El ministerio de Jesús es denominado luz, principio de la creación. Su venida es el día de Dios, previsto por los profetas, que pone fin a la noche del mundo. También los paganos han visto la luz de su estrella en Mateo capítulo 2, que los ha puesto en camino hacia Jerusalén. Como la tiniebla es símbolo del mal y de la noche, así la luz es símbolo del bien y de la vida. La luz es grande y se levanta en el corazón de las tinieblas. La lucha entre la luz y las tinieblas es el duelo, verdad y mentira, libertad y esclavitud, vida y muerte, que interpreta el drama de Jesús, luz del mundo, como lo anuncia Juan capítulo 8. Hermanos, como los centinelas desean la mañana, así el hombre desea la luz. Lo dice el Salmo 130. Y el versículo 17 dice: comenzó Jesús a predicar y decir:
Hermanos, Jesús no hace predicciones morales ni da explicaciones fisiológicas o teológicas. Proclama públicamente y dice a cada uno privadamente: convertíos, dice la Escritura, volverse hacia la luz, abrir los ojos. Ahora es la única condición para entrar en el día que ya ha llegado. Es un cambio de la mente y del corazón, de los ojos y de la vida. Centinela, ¿cuánto queda todavía de la noche? Preguntamos con ansiedad, como está relatado en Isaías, capítulo 21. Ya no queda más que el tiempo para despertarnos del sueño, dice Romanos capítulo 13. Conviérteme y quedaré convertido, nos dice Jeremías capítulo 31. La grande obra de Dios es la de convertirnos a Él desde siempre. Él se dirige a nosotros los creyentes. Espera solamente que nos volvamos hacia Él. Es el acto máximo de nuestra libertad. ¿Por qué? Dice la Escritura. La conversión es un gesto irracional. Tiene un porqué. El don de sí mismo que Dios nos hace. Y dice la Escritura: el reino de Dios o el reino de los cielos ha llegado. Hermanos, si Dios reina sobre la tierra, comienza la libertad del creyente. El reino que primero era esperado y ahora está presente en Jesús es el del Padre, en el cual vivimos como hijos y como hermanos. La palabra reino abarca todo deseo del creyente, aún más la promesa de Dios, que supera toda fama, como lo anuncia el Salmo 138. Por lo general, nosotros vivimos en los recuerdos del pasado o en la esperanza del futuro. En el ya, que ya no existe, o en el todavía no, que aún no existe. Jesús nos llama a vivir ahora. El tiempo entre ya y el todavía no es el único que está presente. El único en quien encontramos aquel que es. En efecto, hermano que me escuchas, lo que deseamos está aquí, no en otra parte. Basta que nos convirtamos cambiando dirección a nuestros ojos y a nuestros pies. La segunda parte del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo nos muestra a Jesús en sus primeros esfuerzos por predicar su evangelio. Él mismo lo resume en la frase cuando dice: convertíos, pues el reino de Dios está cerca. Hermanos, esta predicación la dirige a dos grupos distintos de personas. Por lo tanto, por un lado, a los así llamados discípulos, y por otro lado, a las muchedumbres. Además,
hermano que me escuchas, su predicación va acompañada de muchos milagros, sobre todo de curaciones milagrosas. 4 o 5 temas, por tanto, que hemos de meditar detalladamente al analizar las 3 partes que se divide este texto. Muchas veces se ha dicho que Jesús no vino a predicar a los gentiles o paganos, sino solo a los judíos. Pues dijo, no he venido o no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de Israel. Y lo dice en Mateo capítulo 15. Pero esto hay que entenderlo bien, pues también ha dicho, muchos vendrán de oriente a occidente a sentarse a la mesa en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, mientras los hijos del reino, que son los judíos, serán echados afuera, como lo dicen en Mateo capítulo 8. Hermanos, ciertamente tuvo que ofrecer la salvación primero a los judíos, cumpliendo así las promesas de Dios a ellos, a los judíos, pero no para quedarse con solo ellos, sino para luego alcanzar también a los gentiles, que somos todos nosotros los no judíos. Máxime cuando los judíos rechazaban su oferta. Por eso, hermano que me escuchas, su predicación no se ha dirigido tan exclusivamente a los israelitas como a primera vista pudiera parecer. Por eso, también aquí, Mateo insiste en que la región de los judíos, por excelencia llamada Judea, es racia a la predicación de Dios. Ya han allí encarcelado a Juan el Bautista, de modo que Jesús mismo no puede esperar allí mejor suerte, como el final de su vida en efecto ha demostrado. Por eso se retira Cristo de la Judea, para trabajar más bien en la Galilea de los gentiles. Era la Galilea la provincia más norteña del país norte, del país donde, al menos en ciertas partes, la población judía vivía muy mezclada con paganos o gentiles. Por tanto, para enfatizar que la predicación de Jesús iba destinada no solo a los judíos, sino también a los paganos, realza Mateo el término Galilea de los gentiles y añade además que Jesús no se asentó en su pueblo de crianza, que es Nazaret, que era todo judío, sino en la ciudad más cosmopolita de Cafarnaúm, donde judíos y paganos rozaban codos todos los días, pues Jesús es la luz del mundo entero, como dijo el viejo Simeón, luz para las naciones y gloria de su pueblo Israel, en Lucas capítulo 2. Pero Simeón estaba citando a Isaías capítulo 49. En Mateo capítulo 4, 17, Jesús resume su predicación en 2 puntos. Un llamado a la conversión y el comienzo del reino de Dios. Este anuncio es llamado
evangelio, es decir, buena nueva, noticia alegre. Pero hay algo extraño en este término, reino de Dios. Pues solo ocurre en los 3 primeros evangelios. Pero el evangelista Juan lo sustituye con la expresión vida eterna. Y Pablo, por palabras como redención, salvación, justificación. Y aún ahora, nosotros mismos, solemos preferir estos últimos términos de Juan y Pablo, y no la expresión del propio Jesús. Y es que es una expresión bastante vaga, poco definida y nada clara para nosotros. Por tanto, hermano que me escuchas, ¿qué significa exactamente eso de reino de Dios? Desde luego, la palabra reino viene de la política. Indica un estado donde hay uno que es el rey, que tiene todo poder y toda autoridad, mientras a la masa del pueblo le toca acatar esta autoridad y obedecer las órdenes que emanan del rey. Esta idea, hermano que me escuchas, la solían aplicar los judíos a Dios. Pensaban que en el futuro Dios iba a manifestar su poder e imponer su autoridad a todo el mundo, estableciendo así un reino político cuyo centro sería Israel y cuya capital sería Jerusalén. Así pensaba todavía Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Un reino futuro y político. Y así seguían pensando los apóstoles hasta el día de la ascensión, como está relatado en Hechos capítulo 1. Pues bien, hermano que me escuchas, Jesús se sirve de este mismo término y cumple este deseo, pero no sin modificarlos profundamente. También para él, el reino de Dios abarca básicamente los 2 elementos fundamentales: poder de Dios y obediencia del hombre, pero le quita el aspecto político cuando dice: mi reino no es de este mundo, en Juan capítulo 18, y lo anuncia ya no como futuro, sino como presente ya. Cuando dice: el tiempo de preparación se ha cumplido, el reino de Dios está por comenzar. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículos 17, donde se habla de la realeza de Dios sobre el pueblo elegido y a través de él sobre el mundo. Hermanos, es el tema central de la predicación de Jesús. Esta realeza, comprometida por la rebelión del pecado, debe ser establecida por una intervención soberana de Dios y de su Mesías antes de su realización escatológica definitiva.
El reino aparece con comienzos humildes. Dice Jesús que es semejante a un grano de mostaza. Es misterioso porque Jesús dice, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Son impugnados como la palabra del sembrador en Mateo capítulo 13, como una realidad ya comenzada, porque la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, según lo dice Lucas capítulo 17. Entre tanto, se presenta como una gran gracia cuando leemos la parábola de los obreros de la viña en Mateo capítulo 20, aceptada por los humildes. Esos son bienaventurados los pobres de espíritu, como dice Mateo capítulo 5. Y también los abnegados. Solo se entra a él con la vestidura nupcial, que son las obras de justicia que acompañan a la fe, como lo anuncia Mateo capítulo 22. Pero también hay excluidos. ¿Por qué? ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6. Pero también ese poder de Dios y esa obediencia del hombre, Jesús los matiza muy notablemente. Veamos primero el poder de Dios. De por sí, la manifestación del poder de Dios ha de inspirar al ser humano temor y espanto. Pues, como todos somos pecadores y estamos acusados ante el tribunal de nuestro juez, el encuentro con su poder soberano solo puede ser temible. Implica juicio y condena. Por esto fue que los profetas del Antiguo Testamento y aún Juan el Bautista habían anunciado la venida del reino como un día aciago. Todo su anuncio se había resumido en un llamado a la conversión y a la penitencia. Hermanos, Jesús no le quita del todo este elemento. Sigue dirigiéndonos el convertíos, pero con todo va más allá, pues su predicación, más que un día temible de juicio, anuncia que ese poder soberano de Dios es un poder de perdón, una fuerza de amor, una voluntad de salvación. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino más bien que se convierta y viva, como lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 33.
Y su voluntad es que todos los hombres sean salvados, como lo dice 1 Timoteo, capítulo 2. Por eso, quiere desplegar todo su poder, no para sí mismo, porque no necesita a nada ni nadie, ni para condenarnos, sino para hacernos felices. Y ese poder soberano de Dios, hermano que me escuchas, no puede ser frustrado por nadie en el mundo. Por eso, en lugar de miedo, hay que sentir alegría. Su mensaje, hermano que me escuchas, por tanto, se llama Evangelio, que es la buena nueva. Su mensaje es alegría, es noticia nueva. Jesús mismo explicó un día este aspecto cuando dijo: el reino de Dios es como un tesoro escondido en una finca. El hombre que lo encuentra, por la alegría que le da, va a vender todo lo que tiene y compra aquella finca. En Mateo, capítulo 13. Ahora bien, hermano que me escuchas, este poder soberano, esta fuerza eficaz, esta iniciativa salvífica de Dios, vienen a deshacer todo el mal que impida la felicidad del hombre, no solamente del hombre, sino de todo creyente. Pero el mal se da en dos formas principales: el mal moral y el mal físico. Y entre ambos existe un lazo misterioso, pero vital. El mal moral es el pecado, la tendencia al pecado, y el instigador del pecado, que es el demonio, que el Señor lo reprenda donde esté. El mal físico es toda forma de sufrimiento, toda forma de enfermedad, toda forma de dolor, toda forma de hambre, toda forma de injusticia, toda forma de opresión y muerte, y aún los sufrimientos psíquicos. Por eso es que Jesús manifiesta en todos estos campos el poder salvador de Dios. Su palabra denuncia nuestros pecados. Su absolución los perdona. Su gracia nos robustece contra los vicios. Sus exorcismos expulsan al demonio. Su pasión y muerte vencen definitivamente a Satanás. Pero también alivia el mal físico, el sufrimiento corporal y espiritual. Como él mismo lo dirá: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan curados y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les proclama la buena nueva, como lo dice en Mateo capítulo 11. Pues así como existe un nexo misterioso entre el mal físico y el mal moral, así lo existe también entre la salvación del alma y la salud del cuerpo. Por eso creemos que al final de los tiempos, la felicidad del alma desbordará aún al cuerpo, que entonces resucitará glorioso.
por esa combinación de la salud total del ser humano, ya ahora se anticipa en los días de Jesús, por medio de sus milagros, de curar a los enfermos, de multiplicar el pan a los hambrientos y de resucitar a los muertos. Y en los días de la iglesia, tanto por medio de su pastoral y su sacramento de los enfermos, que es la unción, como de sus obras corporales de misericordia. Porque leemos: yo tuve hambre y me diste de comer, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo, enfermo o encarcelado y vinisteis a ayudarme, nos dice Jesús en Mateo capítulo 25. Para con los sufridos, como aún de su lucha por la justicia social, para todos los desventajados que sufren opresión, que sufren desprecio y que sufren injusticia. Estos elementos, aún corporales, forman parte esencial de la salvación que Jesús vino a traer de parte de Dios. Y por eso nunca puede faltar en la vida de la iglesia, tampoco, pues la iglesia es la continuadora de la obra de Jesús en la tierra. El segundo elemento del reino de Dios es la obediencia del hombre. Qué palabra más fea y anticuada, ¿verdad? Sería una cosa opresiva e indigna de una persona adulta. No, eso no. Más bien, ennoblece al ser humano y manifiesta su madurez. ¿Qué se entiende entonces aquí por obediencia? Dos cosas. Hermano que me escuchas, dos cosas: fe y moral. Veámoslas una por una. Varias veces Jesús ha dicho: el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Lo dice en Marcos capítulo 10. También, si no os cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Lo dice Mateo capítulo 18. Con esto quiere decir que uno tiene que abrirse ante la iniciativa salvadora de Dios. Tiene que dejarse tomar en los brazos del Padre. No tiene que tener pretensiones como los fariseos la tenían, de ser justos y merecerse por sus propios esfuerzos y obras la salvación de Dios. Pues en el fondo, la salvación consiste en el amor de Dios, la amistad gratuita de Él. Y nadie puede asegurarse por sus propios esfuerzos la amistad voluntaria e inmerecida de Dios. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado primero y nos ha enviado a su Hijo como víctima por nuestros pecados, como lo dice 1 Juan capítulo 4. Por eso, hermano que me escuchas, lo único que Él busca en nosotros no son méritos previos, sino solo que nos abramos a Él, que estemos como capullos abiertos bajo el sol, como niños indigentes, sin fuerza ni pretensiones, que se dejan ayudar por sus papás
Y esto, hermano que me escuchas, es fe. Dejarse amar por Él. Dejarse salvar por Él. Acoger su ayuda y su felicidad. Abrirse a la obra de su fuerza transformadora. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a terminar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esto la primera alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Pide, se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.